días aquí en un foro de la Asociación Española de Retail, en este caso el foro jurídico. Hoy tenemos la suerte de contar con 4 compañeros y 4 amigos del sector legal. Los 4 son in-house lawyer de diferentes empresas, que todas ellas tienen en común el retail de mayor o menor medida, pero que además son altamente representativos y algunos sus empresas son socios de la EF. Vamos a ir hablando uno a uno y el esquema que vamos a seguir es hacerle la misma pregunta a todos para que libremente nos den su valoración. En primer lugar, voy a presentar a Luisa Masuet, buena amiga que trabaja en McDonald's, Legal Counsel de McDonald's y además también responsable de franquicias. Buenos días, Luisa. ¿Qué tal, Enrique? Encantada de estar aquí. Muchas gracias, Luisa. Mira, te quería hacer 3 preguntas para que respondas en el orden que quieras y nos des tu visión. Como bien sabes, tenemos actualmente, iba a decir, una preocupación absoluta con el Boletín Oficial del Estado el último año. Ha sido absolutamente increíble la cantidad de normativa con la que nos hemos encontrado y además de distintas materias. Hace nada estaba ya el proyecto de la ley concursal, la reforma laboral, estamos hablando de reformas de calado, reforma sobre reforma y, bueno, claro, las empresas y sobre todo los equipos legales se han tenido que poner las pilas durante este año a marchas forzadas porque ha afectado a todas las áreas, además teniendo en cuenta la situación pandémica en la que nos encontramos con medidas de teletrabajo. Desde un departamento legal in-house de una compañía como la tuya y por tu experiencia, ¿cómo estáis viviendo y cómo ves esta absoluta marea legislativa? Pues tú lo has dicho, es una marea legislativa que se ha venido, desde luego, ya venía, pero se ha venido sobre todo agravada por la época de la pandemia. Es decir, en nuestro sector, además, sabéis que, bueno, McDonald's y restauración ha habido un montón de restricciones que ahora cambian, ahora no cambian, ahora es necesario pues unas medidas, mañana son otras medidas. Eso ha sido un horror y ha habido no sé, ha habido una explosión de normativa que yo creo que no es normal y que nos tenemos que centrar. Si a esto le añadimos todo lo que ya venía, digamos, fraguándose, la ley, todo lo que es la reforma laboral, todo lo que viene, en nuestro caso, de marketing, que afectando a los niños, a publicidad, es una cosa que es horrorosa. ¿Cómo se maneja esto internamente? Pues con mucha paciencia, te diría yo, y con ganas de trabajar y siendo muy constantes en lo que hacemos, es decir, revisando cuáles son las novedades del día a día e intentando orientar al cliente, que es la empresa, en realidad nuestro cliente. Somos abogados internos, nuestro cliente es la compañía y son los distintos departamentos, intentando orientarlos hacia dónde tenemos que ir y siendo además muy proactivos, ¿no? Teniendo mucha capacidad de no solamente de escuchar, sino de ver lo que hay en el mercado, intentar anticiparse a las necesidades que vamos a tener. Pero volviendo a tu pregunta, ¿cómo lo manejamos? Pues te diría que con mucha paciencia y a veces con mucha frustración, porque hay un horror, digo yo, de normas y de regulaciones que muchas veces no son claras y muchas veces incluso son contradictorias. Eso es no creo que la opinión de mis compañeros sea muy diferente porque todos lo sufrimos. Los internos y también los externos. Ha sufrido boletines nocturnos, como todos, ¿no? Boletines nocturnos, boletines casi, bueno, a traición, ¿no? Que es lo que te dije un día, ahora te digo lo contrario, y eso es muy difícil de manejar y es lo que entorpece también la propia economía de este país, que es que debemos de centrarnos en lo que es importante y poner todos los esfuerzos en salir de esta situación. Y no es a base de regulación. Yo no creo mucho en las regulaciones de esta manera, ¿no? Y cada vez parece que tenemos más. Y cada vez parece que tenemos más. Si a Sí. esto le añadimos pues, las tendencias que vienen también de Europa y que España es un país que creo que somos a veces más papistas que el Papa, que cuando tenemos una directiva comunitaria que aplicar decimos, ¿no? Y nosotros más. Y espérate que le voy a dar una vuelta porque los países a veces pues, tenemos esa capacidad de poder incluso pues, fomentar medidas más restrictivas y parece que nos apuntamos a todas. Es que es complicado.
Y en vuestro caso que tenéis además gestión internacional, es decir, porque tenéis presencia en un montón de países, prácticamente en todos, con algunas excepciones iba a decir, muy curiosas, la realidad es que, claro, vuestro modelo de negocio es el modelo de negocio, pero a la hora de implementaros en cada país os encontráis con esta disyuntiva de, oye, es que aquí sí, aquí no, aquí así y aquí asado. Y te diría, y creo que esto también, bueno, es algo que lo sufrirán mis compañeros, que en España hay que recordar que no solamente tenemos una regulación propia, sino que estamos también, o tenemos que tener en cuenta las regulaciones de las comunidades autonómicas, que tenemos 17, y a veces incluso las normas que una comunidad nos dicta son absolutamente contrarias a las que nos dicta otra, con lo cual diría que hay que tener en cuenta la legislación nacional, pero también pues, todo lo que cuelga de las autonómicas, que muchas veces no es fácil, no es fácil. Sí, Eso con la dificultad añadida del idioma, que parece una tontería, pero que es además el tener que a veces interpretar normas que vienen en otro idioma. sí, la rotulación, el tamaño de las puertas, que sin una El comunidad la puerta. embalaje. Solo el mero hecho de que tengas que poner 17 tipos de puertas con 17 tipos de anchos y 17 tipos de alturas para la entrada en los establecimientos ya Por nos ejemplo, da un por poco ejemplo. la idea, ¿no? Que no puedes tener un proveedor de puertas en ocasiones, sino que tienes que ir comprando puertas casi a nivel local. Y el tamaño del tamaño del escaparate. Oye, escaparate aquí sí, aquí no, aquí con un rótulo doble, aquí con un rótulo en un único idioma, aquí puedo ponerlo. En fin, yo creo que es complicado, como bien dices. La segunda pregunta que te quería hacer, ¿y los equipos legales a nivel interno, cuáles son vuestras necesidades actuales? Teniendo en cuenta todo esto, de personal, de medios de capacitación, casi la carta a los Reyes Magos. ¿Qué le pedirías a? Mira, en McDonald's el departamento legal está, diría yo, que bastante integrado en lo que sería el núcleo de la dirección de la compañía. Y eso es bueno, porque a los abogados se les considera también como business partner. Es decir, que no son meros, digamos, interpretadores de una norma y luego ayudan en los problemas que vayan surgiendo, sino que se les involucra también en las decisiones que muchas veces se toman a nivel general. Y eso digo que es bueno. Pero claro, eso significa que el abogado tiene que ser también no solamente abogado, sino que tiene que tener una visión más amplia del negocio. Y en cuanto empezamos a rascar, pues nos damos cuenta de que podemos aportar mucho más que simplemente siendo o limitándonos a nuestra labor de mero abogado. Si esto lo tenemos en cuenta, significa que es que podríamos estar orientando, podríamos estar metiéndonos en muchísimas áreas del terreno. Es decir, que no solamente hacemos, por poner un ejemplo, ¿no? O derecho laboral o fiscal, sino que bueno, pues nos dan la posibilidad de también intervenir en muchas otras áreas en las que necesitamos formación. Y sabéis que, o sabemos que el derecho es algo muy vivo y que continuamente aparecen áreas en las que podemos intervenir y que quizás no estemos preparados, ¿no? Como por ejemplo el área digital. Pues todo esto significa que necesitamos también una formación específica y tiempo para estudiar, que yo siempre lo digo, que no solamente trabajar, es que también necesitamos continuar formándonos y eso es lo que a mí me preocupa más, porque son muchas cosas, muchos temas y poco tiempo para quizás formarnos como es debido. Y quizás ahí es donde entran a lo mejor los externos o donde nos pueden echar una mano cuando tenemos un problema que no podemos resolver porque no es nuestra área de expertise o porque es un área nueva, que tengamos que recurrir a compañeros que estén especializados en otro tipo de materias. Fíjate, hablabas de los externos y como tercera pregunta, aunque para enlazarla, el tamaño de las asesorías jurídicas internas en España es bastante variado. De hecho, nos que encontramos con algunas asesorías jurídicas que tienen prácticamente la misma cantidad de personas que algunas firmas nacionales o internacionales de tamaño medio, con distintas áreas de especialización. No es lo normal. Y nos encontramos con grandes firmas multinacionales que apenas tienen una persona para el seguimiento de distintas cuentas internacionales, dentro de las cuales una de las cuentas puede ser España y todo absolutamente subcontratado
a terceros en todas las áreas y, bueno, iba a decir casi muchas veces incluso por regiones, ¿no? Cuento con el equipo A para Andalucía, con el equipo B para operaciones del norte de España. Desde el punto de vista de la empresa y teniendo en cuenta la altísima competitividad que hay entre las firmas, tanto nacionales como extranjeras, incluyendo las consultoras que también tienen el servicio de prestación de servicios legales, ¿cuál es verdaderamente el valor que os aportan estas? ¿Qué les pedís a estos abogados? Porque los abogados vienen y os ofrecen, pero ¿qué les estáis pidiendo vosotros? Porque en ocasiones no es lo mismo. Hombre, yo lo que les pido siempre es que primero conozcan bien a la empresa, o sea, tengan interés por conocer de qué va la empresa. Si nos prestan servicios, tienen que saber un poco cómo vender estos servicios y ver en dónde pueden interesar. Los abogados in-house creo que tenemos que ser mucho más generalistas, somos multidisciplinares, estamos ahí cuando se nos necesita, estamos siempre disponibles y luego creo que hacemos una labor preventiva muy importante. Pero cuando no llegamos a todo y necesitamos contratar unos servicios de los externos, creo que tienen. A mí lo que me gusta es que sean expertos en materias muy concretas en donde nosotros no llegamos, pero que tengan, como digo, interés en conocer cuáles son las tripas de nuestro negocio para que nos puedan asesorar y para que entiendan muy bien qué es lo que necesitamos. Un abogado in-house conoce la empresa o debe de conocer la empresa como, bueno, como su casa. Sabe qué es lo que le van a demandar los diferentes departamentos, sabe hasta dónde puede llegar. El abogado externo lo que normalmente dice es en qué te puedo ayudar, ¿no? Somos nosotros los que tenemos que orientarles y decirle, mira, yo necesito que tú me asesores, necesito esta opinión legal en este punto concreto, en esta área concreta. Pero para eso, para que me pueda dar un buen servicio, necesita de entender qué es lo que yo hago, no el abogado, sino qué es lo que la empresa hace y ver cuáles son aquellas áreas en las que también me puede aportar un valor añadido. Yo lo que le pido es eso, que lo conozca y que me aporte valor, no que me haga por ejemplo, una opinión legal de pues, muchísimas páginas en la que me ponga pues, en fin, mucha expertise. ¿No? Yo lo que quiero es que entienda el problema, que sea conciso, que sea ágil y que me lo resuelva y que se moje, que eso también quizás hay veces que, bueno, hay firmas importantes que pues, hacen dictámenes que son estupendos, pero que al final dices, pues, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿O para adelante o para atrás? ¿Cuál es el riesgo? No, a mí me gusta que se mojen y que digan, yo haría esto. O den dos o tres pues, alternativas, pero que se mojen y que te orienten, que es lo que muchas veces se echa de menos. Que se responsabilicen en el fondo, no son un in-house, pero en ese momento yo lo que estoy pidiendo es que me den una opinión clara de hacia dónde tengo que tirar o que me den los elementos por lo menos para yo poderlo elegir. Luisa, me gusta lo que me comentas, porque uno de los, quizás, de los principales problemas que tenemos en España, yo siempre lo he mantenido, es que el abogado, y luego me comentarán el resto de compañeros, normalmente suele ser especializado en un área del derecho, es decir, se dedican a fiscal, se dedican a laboral, se dedican a mercantil, incluso van más allá. Dentro de mercantil se dedican a contratación internacional, son procesalistas con conocimiento en arbitraje, pero la realidad es que muchas veces, sobre todo en los grandes despachos o en algún tipo de despachos, se ve que están dedicados a la caza de operaciones y que le da igual una compañía farmacéutica que una compañía aeronáutica, que una compañía que opere en el sector de la defensa, que una compañía de retail, que una compañía física, que una digital. Es decir, van a asesorar una operación concreta con un expertise de una rama concreta de derecho. Sin embargo, hay otros países donde esto está plenamente superado y lo que tienen son equipos iba a decir, por modelos de industria. Aquí, pese a que muchos dicen, no, nosotros estamos especializados en industria, yo cuando ves los perfiles de algunas personas que trabajan en estas firmas, ves especializado en farma, aeronáutico, mercados regulados, energético. Dices tú, madre de Dios, 4 sectores económicos. Yo no me atrevería a meterme casi en uno porque me resulta muy amplio, imagínate 4. Y en verdad yo creo que es que a lo mejor son muy buenos en seguros, y se saben todas las normativas de seguros, y por su propio expertise han asesorado a lo largo de su vida a cierto tipo de compañías y hace que tengan cierto tipo de sensibilización, ¿no? Hacia lo que decías tú, Al, ¿qué hace la compañía? No sé, luego hablaremos de ello,
pero quizás lo que más suelo ver hablando con ellos. No sé si estás o no de acuerdo con esta, iba a decir, medio afirmación, que no es empírica ni está metida, pero sí tengo esa percepción. Completamente de acuerdo. No, es así. Entonces hay que ir también con cuidado a ver a quién contratamos y cuál es el servicio que realmente nos puede ofrecer. Y el coste, que es muy importante también. El coste. No hablaremos del coste. Pues muchísimas gracias, Luisa. Gracias Un a placer, como vosotros. siempre. Bueno, Gracias. como tengo que ir, alguien dirá, bueno, ¿por qué me citas a mí el segundo y no el tercero o el cuarto? Yo en este caso lo voy a hacer como la antigua VIP guay que iba por casillas, como os tengo aquí como si fuera. Voy a hablar con Guillermo, más que nada porque lo tengo aquí arriba y le acabo de ver con el rabillo del ojo. Muy Por buenas, Guillermo, supuesto. ¿qué tal? Muy Bienvenido a buenas. este foro. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, Guillermo en este caso trabaja en Bimba y Lola. Guillermo, agradecido de tenerte aquí con los compañeros, bueno, que estoy seguro que además podréis hablar después de este foro en otras ocasiones y seguro que tenéis cosas en común y cosas interesantes que contaros, que era un poco el objetivo de la charla. Bueno, Guillermo, en este caso voy a hacer lo mismo. Con Luisa me he extendido ya más de la cuenta. Guillermo, vamos a empezar por lo primero. Tenemos una situación peculiar, en un año peculiar. No paramos de tener normas nacionales, comunitarias, europeas, prácticas y usos internacionales. Los equipos legales dan hasta lo que dan y Efectivamente. dan hasta lo que dan, es la realidad. Muchas veces el tamaño no es el adecuado porque no puedes tener con todas las personas especialistas, pero la normativa que te llega es diaria y todos los días y además la tienes que interpretar o tienes que pedir a alguien que por favor te ayude en un tema concreto. Guillermo, tú por tu experiencia, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué le pedirías al legislador o al BOE? Si es que se pudiera pedir algo, no lo sé. Cuéntame tu opinión. Bueno, efectivamente está teniendo lugar un aluvión de reformas legislativas tremendo, ¿no? Yo creo que viene motivado también por la situación actual, la del COVID, que ha revolucionado la sociedad y consecuentemente el derecho, como no puede ser de otra forma. Y al menos en nuestro caso, imagino que en el del resto también, todo lo que son los procesos de digitalización de las compañías también han disparado la regulación que está saliendo especialmente a nivel Unión Europea, ¿no? ¿Cómo lo afrontamos? Pues con sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Como apuntaba Luisa. Gracias a Dios, bueno, para bien o para mal, en retail, con carácter general y con excepciones, no somos un sector regulado, no somos banca, no somos energía, que tengan que cumplir una normativa tremendamente específica a riesgo de que se les impongan unas sanciones brutales, salvo excepciones. Pero bueno, aún así eso no quita que, lógicamente, en la medida de las posibilidades, te tengas que estar adaptando a todos estos cambios normativos, ¿no? Pues como decía, ¿cómo lo hacemos? Pues poco a poco. Yo en mi caso prefiero hacerlo de forma interna, estudiándote la norma, es lo que hay, y luego intentando aplicarla. Evidentemente se cuenta con especialistas en la materia, ¿no? Que te puedan asesorar en temas puntuales, especialmente cuando una norma es muy nueva. Esto ocurrió, por ejemplo, no sé si recordáis, con el GDPR en 2018. Salió una norma totalmente nueva que afectó, yo creo que a todos los que estamos aquí por el tema de datos de clientes y demás, entre otros, y al principio pues nadie sabía cómo interpretar esa norma, ¿no? Estaba muy bien redactada, pero a la hora de implantarla en la práctica te encontrabas con cuestiones muy concretas que no sabías resolver. Pues, por ejemplo, cuando te decían la forma en que se tiene que captar el consentimiento por parte de los clientes, tiene que ser así, pero luego ibas a hablar con el departamento digital, que son los que gestionan la web, y te dicen, vale, ¿y cómo lo pongo? Y tú, bueno, pues no lo sé, lo mucho que te puedo decir es esto, porque la verdad es que nadie lo sabe, ¿no? Entonces, pues a veces te ves en situaciones de ese tipo, pero que no te queda más remedio, como decía Luisa, que tener que tomar una decisión y tirar para adelante, advertir de los riesgos y asumir las consecuencias. Pues esencialmente así es como nos adaptamos, ¿no? Como buenamente podemos, básicamente. Y efectivamente, como bien decías, también con recursos muy limitados. Al final, lamentablemente, pues es cierto que los departamentos jurídicos internos cada vez van cobrando mucho más peso dentro de las compañías. Nosotros, en nuestro caso, igual que Luisa, también pertenecemos al órgano de dirección e intervenimos en la toma de decisiones ex ante, es decir, para evitar que haya problemas. No somos puramente reactivos, pero aún así el peso que internamente se le da al departamento jurídico, bueno, también como es lógico en lo que respecta a recursos, presupuestos y demás, pues
lógicamente inferior al que se le pueden dar a otras áreas de la compañía, que son negocio puro y duro, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues nos tenemos que adaptar con los recursos que tenemos, básicamente. Y creo que la labor del in-house es precisamente sacar lo mejor de lo que tienes. Es decir, exprimir al máximo tus recursos para poder dar el mejor servicio a tu cliente, que en este caso es la compañía. Guillermo, si ahora, por ejemplo, ya pensando en los equipos internos, ¿no? La carta a los Reyes Magos que te gustaría. Ahora mismo, por ejemplo, sabes que muchas empresas se están metiendo en el metaverso. Naturalmente, esto es algo que hace 4 o 5 años, primero, ni los abogados tienen esta formación o no la tenían, desde luego. A lo mejor la política de la compañía es, bueno, vamos al metaverso, tenemos que tener presencia allí, vamos a hacer campañas agresivas en materias totalmente novedosas a nivel técnico, que son difíciles de justificar. Al final, viendo tu equipo, viendo tus necesidades, viendo tu día a día, desde el punto de vista interno, a nivel interno, la estructura, ¿qué la cambiarías? ¿Qué pedirías? ¿Qué capacidades le pedirías a tu equipo? ¿Qué le pedirías a la empresa para que formara a tus equipos internos? Es decir, habla naturalmente de lo que quieras, pero Sí. es desde el punto de vista interno, el abogado interno de una empresa como la tuya, puestos a pedir a la compañía, puestos a pedir capacitaciones, puestos a ver vuestra estructura y tamaño adecuado. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, a ver, puedo hablar de mi caso concreto, aunque aquí es difícil generalizar, ¿no? Porque luego cada compañía es un mundo, cada negocio es un mundo. En el caso del negocio de moda, específicamente, es un sector tremendamente frenético, ¿no? Es un negocio en el que se improvisa mucho sobre la marcha y a veces falta planificación. Esto no es algo que realmente se pueda cambiar, o sea, no es una cuestión porque le pasa a todas las empresas de moda del planeta. Entonces, eso conlleva el perjuicio el perjuicio entre comillas, pero sí que implica la dificultad para jurídico de tener que seguir esa actividad frenética corriendo, ¿no? Pues es muy habitual en una empresa de moda en general que te digan, oye, vamos a entrar en un país nuevo. ¿Cuándo? Mañana. Y dices tú, ¿cómo? No tenemos, claro, hay que montar una estructura, contactar abogados locales, montar una sociedad corriendo, etcétera, etcétera. Entonces, esto evidentemente es algo propio de la naturaleza de un negocio que es así, tiene que ser muy ágil y el departamento jurídico tiene que adaptarse a esa agilidad, ¿no? ¿Qué le pediría a carta a los Reyes Magos? Bueno, pues que fuese un poco más planificado y ordenado, pero esto sé que es un imposible, porque es algo que, como decía, no depende de una compañía o de la organización de una compañía, sino que depende de la naturaleza del sector. Y es así en prácticamente cualquier empresa de moda. Yo no conozco empresa de moda que no funcione así. Y también es necesario que sea así, ¿no? Porque tú en moda, imagino que en retail pasará un poco en general lo mismo, tienes que estar adaptándote constantemente a las oportunidades que van surgiendo, ¿no? E incluso a las tendencias del consumidor. Oye, que se empieza a vender, de repente explota el COVID y te tienes que centrar y volcar todos los esfuerzos de la compañía en el online. Pues hay que montar una app, hay que montar una web o reforzar la que había, empezar a hacer marketing online, etc. Y todo eso, lógicamente, conlleva la necesidad de un asesoramiento en paralelo desde el punto de vista legal, ¿no? Oye, ¿qué podemos hacer con los datos? ¿Podemos hacer este tipo de publicidad? Queremos contratar a una influencer para esto, etcétera. Tú tienes que ir corriendo al lado del negocio para ir pues, a su ritmo, ¿no? Que a veces, como sabemos todos, los abogados dicen que somos lentos. Bueno, es que nuestro trabajo, como siempre digo, es de detalle, no es de bulto. No consiste en mandar un mail ni las cosas se hacen pulsando un botón. Lamentablemente, el derecho a día de hoy, luego si queréis hablamos de las legal tech, que también creo que es un tema muy interesante. El derecho a día de hoy sigue siendo algo muy artesano, ¿no? Hay que estudiarse una norma, tienes que ver las interpretaciones, redactar un contrato, no es pulsar un botón y aparece mágicamente un contrato, incluso aunque utilices modelos tienes que adaptarte mucho a la casuística concreta, etcétera, etcétera. Entonces es un trabajo que lleva mucho tiempo. Y el principal reto, yo creo, en una empresa de moda es precisamente ese, es hacer bien tu trabajo desde una perspectiva legal, obviamente con grado de seguridad alto, pero a la vez ser capaz de estar a la altura de la agilidad del negocio, ¿no? Eso es quizá pues, el principal problema y lo que más me gustaría que fuera de otra forma, aunque soy consciente que no es posible. Genial, Guillermo. Y bueno, como le preguntaba a Luisa, ya enlazando, y luego tenemos a los proveedores de servicios, por decir la palabra técnicamente más correcta, ¿no? Aquellos Sí. que cubren estas áreas, que cubren esta proliferación.
¿Crees que están preparados? ¿Qué les pides? ¿Cómo ves el panorama del asesoramiento legal en España? Porque estamos en este caso centrados aquí. Exacto. Bueno, yo en mi caso he de decir que yo fui externo, yo vengo de despacho, estuve muchos años en despacho antes de incorporarme a asesoría jurídica interna. Entonces he visto un poco los dos mundos y comprendo los dos mundos. Es decir, y son mundos bastante diferentes, como apuntaba Luisa, y como apuntabas tú antes también, que me pareció muy interesante. Hago un matiz antes de entrar en qué les pido yo, pero como decías, en los despachos los abogados generalmente se especializan por áreas tradicionales del derecho, ¿no? Pues oye, M&A, fusiones, adquisiciones o yo qué sé, societario en general o laboral o etcétera, etcétera, protección de datos o IP y no hacen nada más. Cuando pasas a asesoría jurídica interna, esa especialización cambia. Te especializas en un sector de negocio en el que realmente, como apuntaba Luisa, es muy importante conocer el negocio. Esa es la gran ventaja que yo creo que tiene un abogado interno versus uno externo, que es el entendimiento del negocio. Y en segundo lugar, que en vez de especializarte en un área, como yo que sé, pues como decía, derecho de sociedades, te especializas en distintas áreas, pero solo en lo que toca al negocio en el que tú estás, ¿no? Entonces, en realidad, creo que es una forma de especialización, igual que la del externo, pero de forma muy diferente. Y estoy totalmente de acuerdo contigo que creo que el futuro de la abogacía, y ya no me refiero al in-house o al externo, sino toda la abogacía, está en esa forma de especialización. Es decir, en ser capaz de asistir de forma integral a un negocio en concreto. Por supuesto, siempre va a haber sitio para operaciones muy concretas que siempre van a requerir la asistencia de un despacho externo, ¿no? Pues hoy una fusión, a no ser que estés en un fondo de inversión y te dediques a hacer fusiones todos los días, pues nosotros en Moda pues no vamos a hacer una fusión en la vida. Bueno, y si la hacemos va a haber un externo, ¿no? Que es el que se va a encargar de ella, no nosotros. Pero sí que creo que es muy interesante para la abogacía empezar a especializarse ya no tanto en áreas tradicionales del derecho civil, mercantil, etcétera, sino empezar a especializarse en áreas de negocio, ¿no? Al menos para los abogados, lógicamente, que trabajan con empresas o que su target es la empresa, ¿no? Porque precisamente en nuestro caso, lo que imagino que en el resto ocurrirá lo mismo, lo que más echas en falta cuando tratas con externos o cuando delegas trabajo en externos es ese entendimiento, ese conocimiento del negocio. Pues, por ejemplo, un contrato de arrendamiento de un local para abrir una tienda, pues desde el punto de vista jurídico puede ser muy sencillo, ¿no? Nosotros en España lo hacemos directamente nosotros, pero como desde España llevamos todas las filiales del mundo, pues lógicamente en otros países tenemos que contar con un despacho local porque aplica el derecho local y como es evidente, pues no nos podemos poner a estudiar derecho ruso o derecho chino, como es lógico. Y lo que sí ocurre, y se nota mucho, es cuando tú contratas un despacho externo y le pides, oye, pues mira, necesito que me revises este contrato de arrendamiento sujeto a derecho francés, te hacen un análisis del contrato puramente técnico, pero fallan mucho a la hora de detectar puntos que son relevantes para el negocio, ¿no? Y ahí es donde creo que un abogado externo puede marcar mucho la diferencia. Porque se nota mucho cuando un externo entiende y conoce tu negocio que cuando no. Y eso es un punto que para mí es muy clave a la hora de buscar asesoramiento externo. Y respondiendo ya directamente a tu pregunta, en mi caso concreto, lo que es España, yo prefiero hacerlo internamente en la medida de lo posible, salvo, como te comentaba, operaciones muy puntuales que se salgan completamente fuera de lo que es el día a día del negocio, pues un litigio o una operación de M&A más compleja, que entonces sí se busca un especialista para llevarla. Y en el caso de fuera de España, pues lógicamente ahí tienes que contar con un despacho local. Nosotros no tenemos, nuestro departamento jurídico solo está en España y desde aquí controlamos todo el mundo. Entonces, en las filiales fuera de España, pues lógicamente necesitamos contar con un despacho local que te asesore en materia de derecho local, ¿no? Trabajaría muy coordinado con nosotros, pero lógicamente ahí no te queda más remedio que contar con un despacho local. Muchas gracias, Guillermo. Hay una cuestión ahora, bueno, yo la anuncio igual a alguno de los dos compañeros que quiere meterse, sobre todo en esta tercera parte. Fijaros, cuando se subcontrata un tema, normalmente el tema lo podemos ver como una operación compleja en la que intervienen diferentes personas y cada una de esas personas hace una parte muy, muy concreta de la labor y necesitas un especialista en granaje, ¿vale? Bueno, necesito a alguien que me haga la due, necesito a alguien que me mire los contratos, necesito a alguien que me haga el checklist, necesito a alguien que se encargue de mirar la cláusula de sumisión arbitral o no, de tal manera que buscas un especialista en cada una de esas partes para que salga un todo.
Pero esto que puede tener sentido en algún tipo de operaciones, porque lo requiere la propia operación y requieres hiper mega especialistas en un todo, en una parte sumada de pequeños todos, quizá puede tener sentido para grandes operaciones, pero sí nos encontramos que la abogacía en general suele adolecer quizá de ese problema. Busca la parte de solucionar los engranajes, pero muchas veces le preguntas a abogados pequeños que no están hiper especializados si pueden acompañar o no al negocio, y la respuesta es que no pueden acompañar al negocio o no les saben acompañar. Realmente ellos dicen, no, mira, yo si me contrata usted para un contrato, yo le hago un contrato. Si me contrata usted para un pleito, yo le hago un pleito. Pero no me pide a que yo le asesore a nivel estrategia, porque eso no lo hacen los abogados. Claro, es huir de la figura que era el abogado, era la persona de cabecera, la persona de confianza, la persona a la que se recurría y que tenía conocimientos técnicos. Hablamos de prácticamente del siglo XIX, ¿no? El letrado, es decir, de las pocas personas que tenían, iba a decir, conocimiento a la hora de asesorar en temas del día a día y que además se recurría a él por un tema de confianza. Hoy en día nos encontramos entre esto, entre los grandes engranajes, y precisamente quizá la figura más que el abogado la está asumiendo el consultor, ¿vale? El consultor que acompaña y ayuda al negocio y luego deriva, ¿no? Y luego dice, oye, para esto necesita usted a esta persona, para esto necesita a esta persona, pero quizá el abogado como tal ha perdido ese rol. Luego ya lo veremos quizá si alguno de los dos compañeros quiere entrar. Pues muchísimas gracias, Guillermo. Yo voy a seguir como el VIP. Si alguien, por favor, me dice que me tengo que saltar de casilla, es buen momento, ¿no? Así que ahora tengo que bajar y le ha tocado a Juan. Juan, buenos días. Muchas Buenos gracias. días, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí con todos vosotros. Un placer. Juan trabaja y además en Leroy Merlin y dentro de un grupo mucho más amplio, pero en este caso vamos a hablar de la empresa que él conoce, que es Leroy. Carlos, te voy a realizar las mismas preguntas, pero naturalmente el enfoque es el que le quieras dar, porque esto es lo que está permitiendo que sea vivo y que al final aprendamos todos un poquito, y sobre todo la parte más bonita de esto, que os conozcáis. Juan, ¿qué te voy a contar? Un año complicado, un año de voy a la oficina o no voy, y ahora cómo se regula el no voy, y ahora a quién le mando para ir, y ahora, bueno, un año complicado, con muchísima proliferación normativa, más de la que teníamos ya antes, por la noche todos mirando, y además en un mundo hiperconectado, cada vez más exigente, cada vez donde la información es más rápida, y los equipos legales que tienen que trabajar, lo decía Guillermo, tienen que trabajar, casi iba a decir, de manera artesanal. Artesanía en un mundo digital que vuela, con un negocio que vuela y un negocio que se tiene que adaptar al cliente. ¿Cómo lo estáis sufriendo, por decir una palabra? Bueno, son muchas cosas las que planteas a la vez y, bueno, ya en parte también, tanto Luisa como Guillermo ya se han referido a ellas, pero bueno, decía Guillermo, ¿no? que un poco la velocidad, ¿no? Parece que era una seña de identidad del sector de la moda. Yo tengo que decir que no solo, ¿no? Yo creo que en general del retail también, pero es verdad que todo lo que hemos vivido estos dos últimos años, a partir de la pandemia, digamos, de la llegada del COVID, yo creo que ha sido un acelerador a todos los niveles. Es decir, estamos hablando del marco normativo que se ha disparado, ha sido una auténtica barbaridad gestionar toda la normativa pandémica. Lo comentaba también Luisa, es decir, tienes una norma estatal y luego tienes 17 comunidades autónomas que interpretan, que legislan sobre la materia de manera diferente unas de las otras. Gestionar eso para una empresa que tiene implantación nacional es francamente complicado. Interpretar todas esas normas para darle al negocio la visión más ajustada de lo que puede y de lo que no puede hacer, y sobre todo cómo tiene que hacerlo, pues ha sido una auténtica locura. Yo creo que ha sido paradigmático porque como país se nos han visto las costuras. Creo que ha sido la evidencia palmaria de que hay algo que tiene que cambiar desde el punto de vista normativo, porque si queremos hacer, y esto aquí a lo mejor me estoy metiendo en terrenos que trascienden de lo puramente legal o de lo puramente jurídico, pero si queremos verdaderamente hacer país, hay que recuperar rapidísimamente toda la normativa de unidad de mercado y verdaderamente darle valor y que se aplique. Porque si no, pues teniendo en cuenta también, como apuntaban mis compañeros, todo lo que viene de Europa,
todas las directivas que tenemos que transponer. Es decir, también lo comentaba Luisa, que me ha hecho gracia porque pienso exactamente igual, ¿no? Que somos más papistas que el Papa. Es decir, somos más papistas que el Papa, pero además lo hacemos tarde porque tenemos también un retraso habitual en la transposición de las directivas que da lugar a sanciones por parte de la Unión Europea, lo cual dices, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero es verdad que cuando legislamos ya, nos hinchamos de balón y al final eso se traduce efectivamente en un bloqueo y en una indeterminación que no deja de generar un ámbito, un entorno de cierta incertidumbre o, si quieres, de inseguridad jurídica, ¿no? También lo apuntaba Guillermo respecto al GDPR, ¿no? Y bueno, pues todo esto lo tenemos que integrar en las asesorías jurídicas y después lo tenemos que dar comidito y mascadito al negocio. Y no es evidente, no es sencillo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, si hablamos de esta marea legislativa, pues verdaderamente preocupados. Creo esta semana o la semana pasada ha aprobado el Gobierno el Plan Normativo 2022. Hay que echarle un rato para vérselo y después, evidentemente, todo eso, no digo todas las normas, ni mucho menos, pero hay que hacer un seguimiento. Y yo creo que por ahí también ha habido algo que ha cambiado. Yo te lo digo porque creo que a nivel de asociaciones empresariales, donde verdaderamente se tiene la capacidad de poder hablar con el legislador y, bueno, pues verdaderamente explicarle nuestro punto de vista y explicarle en qué consiste nuestro negocio, que no siempre es evidente. Creo que por ahí también ha habido un cambio. Creo que se ha producido, bueno, ha habido un cierto desfase y desde mi punto de vista también cuesta más acceder al legislador para trasladarle tu punto de vista y verdaderamente darle la información que necesita, porque no la tiene, ¿no? Se está legislando mucho y no se está legislando bien. Y esto nos afecta a todos, ¿no? Y la verdad es que preocupa. Bueno, también bueno, pues no sé, es decir, yo creo que básicamente tanto Guillermo como Luisa ya más o menos han referido un poco todas las dificultades que nos estamos encontrando. Podemos hablar de otras muchas cosas, podemos hablar de la incidencia también de toda normativa de sostenibilidad. La parte de datos yo creo que la tenemos integrada y además también ahí somos todos conscientes de que el dato es bueno, pues un poco el futuro, si queréis, es el nuevo petróleo y todos lo vamos a utilizar y lo vamos a aprovechar al máximo. Desde mi punto de vista también, y a lo mejor me estoy adelantando a alguna otra cuestión, pero bueno, si hablamos de lo que es una esfera jurídica interna y hablamos de retail y hablamos de establecimientos físicos y hablamos de online, bueno, pues ahí también está habiendo una traslación, por lo menos una empresa como la nuestra, de la inversión desde lo que era más puramente inmobiliario a verdaderamente una inversión en tecnología y en adaptación de nuestra cadena de suministro, ¿no? Que eso también nos obliga a especializarnos en algo que a lo mejor nosotros antes no hacíamos o no hacíamos de una manera tan exhaustiva y ahora sí, ¿no? Bueno, no sé, mi perspectiva no es positiva. Creo que hay mucha normativa que tiene que transponerse, hay mucha normativa que parte del propio Gobierno de la Nación. Hay 17 comunidades autónomas legislando. La perspectiva para nosotros no es buena porque estamos teniendo que lidiar con una situación de hiperregulación que para nada beneficia a nuestros respectivos negocios. Juan, de hecho, ha pasado encontrarte con una reunión del Gobierno Nacional con las comunidades autónomas, esperar a la resolución de las comunidades autónomas y esperar a lo que dice cada tribunal respecto a lo que dice cada comunidad autónoma. Y vosotros con un negocio abierto. Sí, no, y todavía sigue habiendo dificultades, es decir, porque el legislador no legisla bien. O sea, voy a poner un ejemplo que es, nosotros tenemos 120 tiendas en las 17 comunidades autónomas. Simplemente un hecho como el de dónde es obligatorio o no es obligatorio y cómo debes de gestionar la entrada en tu establecimiento con alguien que no tiene mascarilla o que no la quiere llevar, pues eso ya simplemente es un lío fantástico. Porque además se generan también polémicas en las redes sociales que no tienen ningún sentido. Hay mucha gente negacionista que considera que tiene un mejor derecho que otro y que verdaderamente está provocando no pocos problemas en algunas de los estamentos que nosotros tenemos abiertos,
pero que verdaderamente si tú tienes que recurrir a lo que dice la ley, al final te deja en una zona de umbría donde tú tienes que tomar decisiones que a lo mejor no tienen el soporte legal que deberían de tener, ¿no? Y eso es un hecho. O sea, y te pongo un ejemplo muy pequeñito de algo tan teóricamente sencillo de regular como es dónde es obligatorio portar mascarilla, quién puede y quién no puede entrar en un centro comercial sin mascarilla. Bueno, pues ahí búscate la vida, 17 comunidades autónomas, cada una decidiéndolo hacer de una determinada manera y en general con un pozo de incertidumbre porque la norma no es clara, pues que nos pone una situación complicada con nuestros propios clientes, ¿vale? Luego aparte hay otra tendencia que bueno, no se ha comentado antes, pero verdaderamente a las empresas de retail nos están convirtiendo en poco menos que policía administrativa. Es decir, que se están pariendo normas que a nosotros nos obligan a establecer mecanismos y procedimientos que no nos correspondería tener que asumir, que desde mi punto de vista debería asumir la propia administración, pero que sin embargo nos toca a nosotros. Yo te voy a poner dos ejemplos. Por un lado, la normativa de precursores de explosivos. En nuestro caso vendemos productos, pues imagínate, fertilizantes que incorporan en su composición determinado tipo de sustancias que se pueden considerar o que tienen la consideración de precursores de explosivos. Bueno, hay que crear todo un procedimiento para tratar de que nuestros equipos sepan detectar cuándo una venta de un determinado tipo de producto que incorpora esa sustancia puede ser sospechoso y en caso de que esa sospecha exista, alertar a las autoridades. Ese es uno. Otro, la venta de aparatos de aire acondicionado, ¿vale? Bueno, pues si tú mañana vas a comprar un aparato de aire acondicionado a una tienda del Leroy, o cualquier tienda, da igual que sea del Leroy o no, pues te vas a encontrar con que si tú decides hacer la instalación con un instalador no homologado de los que yo pongo a tu disposición, yo hacer con uno de tu confianza por tu cuenta, yo te voy a tener que esperar un año o te voy a dar un plazo de un año para que tú me traigas un papelito, un documentito expedido por tu instalador homologado diciéndome que en tal fecha has realizado esta instalación y si no lo haces, mi obligación sería comunicar a las autoridades que tú no me has aportado ese dato. A esto me refiero. Eso es una barbaridad. Desde mi punto de vista no tiene ningún sentido. Se están poniendo en situaciones absolutamente comprometidas, generándonos ineficiencias que suponen sobrecostes y que además, a ver, que somos una empresa comercial que nos dedicamos a vender y a hacer la vida más fácil a nuestros clientes, no a vigilarles. No sé si me estoy explicando. Sí, perfectamente. Es una tendencia que va más. Fíjate, y el tamaño de la administración cada vez crece más, la proliferación normativa cada vez es mayor. Hablamos de hiperregulación, se regula absolutamente todo en el ámbito incluso privado de las relaciones puramente civiles. Ya estamos en cómo se tiene que dirigir un padre a sus hijos, una madre a sus hijos. Está absolutamente todo normado y nos están trasladando, pese a todo, la responsabilidad de las lagunas, de que creemos nosotros protocolos para complementar las normas y además con cada vez más sanciones. Bueno, en este caso no hemos hablado de fiscal, pero es que la normativa fiscal, que es absolutamente sorprendente, ¿no? Que es primero usted pague y luego recurra, ¿no? Y además, oiga, pero es que lo que usted me está diciendo, me da usted economía de opción y luego me la quita, ¿no? O sea, no vamos a hablar de temática fiscal, pero la fiscalidad también ocurre tú tienes una norma, te acoges a la norma, te llega a la administración te sanciona por el uso, por la aplicación de la norma y le tienes que pedir luego a la administración, oiga, si yo he hecho lo que usted me permite, ¿no? Bueno, pero es que en este caso no, pero es que si usted no me ha dado criterios, bueno, haber preguntado antes, haber hecho una consulta, bueno, la verdad es que, como dices, Juan, y además es un tema casi es más de filosofía, ¿no? Hoy clase de filosofía pública, ¿no? De qué está ocurriendo con la administración y con, en este caso, nosotros que somos los administrados, cómo nos relacionamos con ello y al final quién está asumiendo los costes y como decías tú, una empresa se tiene que dedicar a lo que se tiene que dedicar, no se tiene que dedicar a más. En este caso, además, una empresa de retail se tiene que dedicar a vender y a ser eficiente en la venta. Si nos convierten en policía, en gestor, pues ya la empresa se tiene que dedicar a otras cosas que además asume el coste. Pues vamos a ir en este caso, y desde tu punto de vista, es decir, los equipos internos, porque hemos hablado mucho de equipos internos, cuéntame, la carta de los Reyes Magos, ¿qué le pides a un equipo interno? ¿Qué se le puede pedir, presente y futuro, de los in-house?
Bueno, a ver, para mí un poco también por situar el marco en el que nos movemos en el departamento jurídico de Leroy, nosotros dependemos de la dirección financiera. Que la dirección financiera, bueno, pues dentro de lo que es Leroy Merlin es la dirección de contrapoder, donde está también control interno, control financiero, auditoría, etc, etc. Entonces, digamos que estamos en ese brazo de la compañía que ejerce esa función de contrapoder. Es decir, no tenemos una presencia directa en el comité de dirección, sin perjuicio de que yo sea secretario del consejo y también sea secretario de la comisión de auditoría, pero sí que es verdad que estamos en esa función un poquito más de incorporar rigor al conjunto de la actividad de la compañía. Sin embargo, y sin perjuicio de esto, a ver, para mí lo importante es entender también, como decía Luisa, que bueno, nuestro rol no es el de ser stoppers y de levantar, digamos, o sacar la tarjeta amarilla o la tarjeta roja en determinadas circunstancias, absolutamente para nada. Nuestro rol es el de acompañar al negocio. Y desde esa perspectiva lo que nosotros tenemos y hacemos en nuestro equipo, bueno, pues es trabajar muy de cerca. De hecho, estamos integrados en las distintas áreas a las que damos servicio, ¿no? Nuestro cliente, lógicamente, es un cliente interno. Entonces, hay juristas que están dedicados a distintos departamentos y distintas áreas y participan en sus reuniones de seguimiento mensuales, lo que nos permite también, aparte de influir en su toma de decisiones, tener una perspectiva mucho más casi en tiempo real de cuáles son sus necesidades y qué es lo que está por venir también para nosotros ir ajustando un poco nuestros tiempos y, por supuesto, seguir adelante con una política que se basa sobre todo en la prevención. Es decir, nosotros, más que hacer una gestión reactiva de la función legal dentro de la compañía, es una función preventiva. Es decir, estamos también lo decía Guillermo, creo, ex ante en todo lo que se va a hacer para informar, asesorar y de esa manera también prevenir que se pueda después incurrir en errores que lógicamente pues, supongan la imposición de sanciones o pérdidas económicas, pues porque verdaderamente pues, hay alguna tercera empresa que nos demande por la razón que sea, ¿no? Bueno, pues básicamente es esto. Para mí, el perfil del equipo. Yo tengo un equipo que bueno, no voy a hablar tampoco de cuántos recursos tenemos dentro, de cuántos juristas tenemos dentro del equipo, pero evidentemente yo creo que estamos un recurso o dos, tal vez, por debajo de lo que sería deseable, pero también lo digo por cuestiones puramente coyunturales, porque ha habido determinadas circunstancias dentro de la compañía y dentro del equipo que han hecho que sea así. Estamos ahora recuperando un poco el tiempo perdido, ¿no? Pero bueno, con carácter general, son perfiles generalistas, sin perjuicio de lo cual dentro del equipo hay que ir dando cierta especialización y consiguiendo cierta especialización de cada uno. Sin perjuicio de que tú después en un momento determinado puedas rotar. Es decir, el que se dedica a la parte inmobiliaria, pues le va a costar en un momento determinado poder dedicarse a la parte más tecnológica. Entonces tenemos que ir buscando dentro del propio equipo, bueno, pues un poco también ¿cómo decir? Las motivaciones de cada uno para especializarse en una determinada parte, sin dejar de tener esa visión transversal o más generalista, porque todos la tienen, pero hay que ir buscando esa especialización y de hecho en eso estamos, ¿no? Y en la medida en que sea posible, pues ir creando perfiles, vamos a decir, no quiero utilizar senior junior porque tampoco es eso, pero bueno, que haya dentro de cada área de especialización un backup. Dentro del propio equipo, que haya una segunda línea que pueda hacer de backup de, vamos a decir, los perfiles más expertos, y que también vayan rotando. Es decir, nosotros lo que hacemos es esto, es decir, vamos preparando a los equipos para que vayan rotando, conociendo distintas partes de la gestión jurídica de la compañía, que tenga una visión más transversal, pero que también en un momento determinado puedan hacer de backup de alguien. Pues oye, si hay un compañero que se va de vacaciones en un momento determinado, pues que puedan sustituirle, pero para eso también necesitan que les vayan acompañando en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que te doy una medida un poco más o menos exacta de cómo hacemos las cosas y por dónde queremos seguir haciéndolas. Y verdaderamente yo creo una internalización también de la gestión jurídica dentro de la compañía. Para mí el recurso al
al despacho externo, pues tiene carácter excepcional, ¿no? Tiene carácter excepcional. Y mira, yo he tenido una conversación recientemente respecto a la oportunidad de incorporar perfiles especializados o muy especializados en comercio online o no dentro de la compañía. Y en ese debate, que era una sinergia jurídica que tuvimos los directores jurídicos de las distintas BUs del grupo, bueno, pues su opinión es para todo. Mi opinión, ¿cuál es? Yo no tengo necesidad, creo que tengo un equipo lo suficientemente sólido, consolidado y experto para poder abordar tranquilísimamente el desafío de la no, ya no voy a decir omnicanalidad, de la omnicomercialidad, ¿no? Porque ya vendemos absolutamente en tiempo real por todos los canales, ¿no? Y evidentemente el comercio online es un must, o sea, también forma parte del futuro, se va a implementar tremendamente la inversión y también la apuesta y el desafío en los próximos años que Leroy Merlin quiere tener en el digamos, market, o sea, no en el marketplace, pero sí que en el mundo del comercio online. Y bueno, también marketplace, tengo que decirlo, y no pasa nada porque yo creo que es público. De hecho, ya tenemos un marketplace de servicios y estamos implementando un marketplace de producto. Pero para mí, con los perfiles que tengo dentro del departamento es suficiente. Lo único que necesito es formación. Y la formación voy a ir a buscarla en despacho que esté especializado o que tenga un área lo suficientemente especializada en esta materia. Eso es lo que hacemos. O sea, vamos buscando formaciones específicas desde el punto de vista jurídico. Vamos a hacer que son formaciones también adaptadas, son formaciones que se hacen dentro de nuestras propias instalaciones, pero por expertos en la materia y a las que además podemos invitar a los operacionales. O sea, no solamente al equipo jurídico, a todo el equipo jurídico, porque la formación, aunque sea o tenga un carácter de cierta especialización, le va a beneficiar a todo el equipo y todo el equipo a su vez también va a poder después eso integrarlo en el día a día, antes o después, pero también a los operacionales. Lo hemos hecho con supply chain y lo estamos haciendo en otras áreas o funciones dentro, digamos, legales dentro de la compañía, ¿no? Para mí ese es un poco la línea de acción que tengo y que quiero seguir teniendo. Pero contando con el equipo. Hay otra circunstancia que yo menciono un poco por diferenciarme, no por diferenciarme, sino por aportar a lo mejor otro elemento, ¿no?, al debate. Cuando tienes que integrar perfiles, nosotros hemos integrado en los últimos años perfiles muy jóvenes, normalmente compañeras que venían a hacer su práctica en Leroy, que cuando hemos detectado que tenían talento, pues evidentemente, y ha surgido la oportunidad de contratarles, les hemos contratado, ¿no? Les hemos formado. Para mí eso es también el futuro, pero ahora mismo y también debido a esa velocidad, es decir, teóricamente eso es lo que me gustaría seguir haciendo. La circunstancia o la dificultad es que ahora mismo con la velocidad que el negocio exige a sus equipos legales, me parece más complicado partir de cero y formar a un compañero o compañera durante un plazo de 3, 4, 5 años que contratar a personas que ya vienen formadas con una experiencia mínima de 5 años. Yo no sé si ahora mismo tendría la capacidad de dedicarle el tiempo necesario a alguien que está empezando y que tiene talento y que tiene la capacidad de desarrollarse y acompañarnos profesionalmente tanto tiempo. Creo que no. Y no me parece que sea algo positivo. Pero lo dejo también ahí porque yo creo que a mí por lo menos me está pasando. Yo escuchándote, Juan, sí, además en mi caso, yo he pasado por equipo interno de Seed House, de una entidad financiera, he sido socio de un despacho grande, socio de un despacho pequeño y ahora me dedico, como todo es público y notorio, tanto a la formación como a las relaciones institucionales. Y yo quizá la mayor dificultad la he encontrado dentro de una empresa porque me obligaba a ser un todoterreno. Me obligaba además no solo a tener conocimientos técnicos, es cierto que no estaba la última norma que había salido el fin de semana anterior.
en esa parte es quizá la ventaja que pueda tener el especialista, ¿no? De que sabe lo que se ha publicado en el BOE y además de su área es el que más sabe. Pero claro, te tenías que reunir, en mi caso, con filiales, con otros departamentos, con personas que no eran juristas, personas de publicidad, personas de marketing, personas de valores, de compras, de ventas. Era, claro, y naturalmente aprendías tantísimas cosas de tantas áreas que al final el conocimiento que tenías era absolutamente increíble. Sí me ha sorprendido la formación. En este caso, no me has dicho formación especializada de escuelas de negocios, sino que me has hablado de formación por profesionales, iba a decir formación ad hoc, es decir, creada específicamente para vosotros. No has utilizado la palabra en ningún momento escuela de negocio, universidad. Bueno, la universidad, naturalmente no voy a hablar de ella, de lo que conlleva la universidad o el sistema de enseñanza reglada, pero sí, me ha sorprendido porque hay muchas escuelas de negocio que sí que tienen estos modelos de la llamada modelo formación in company, ¿no? Otra cosa es la eficacia y si realmente te están dando formación o te están mandando teóricos, ¿no? Que quizá pueda ser el gran No, problema. son formaciones a medida con una visión evidentemente práctica. Lo hemos hecho también con temas de competencia, es decir, y evidentemente igual que Guillermo, igual que Carlos, igual que Luisa, lo que buscamos sobre todo es puro pragmatismo, no teoría. La teoría no nos aporta nada, porque la teoría ya más o menos nos la sabemos nosotros, a lo mejor sin tantísimo grado de exhaustividad como la que te puedan, digamos, pueda venir en un determinado dictamen, y lo que buscamos es puro pragmatismo, es decir, es negocio adaptado, es decir, formación adaptada a negocio y, por supuesto, con ese expertise que te aporta el externo. Yo te he dicho despachos como te puede haber dicho también escuela de negocios, pero son formaciones a medida, in company, y para mí ese es el futuro, porque es como te decía, también lo abrimos a los operacionales, con lo cual el coste al final lo divides entre un determinado número de personas, ¿sabes? Que tampoco es que llenemos el auditorio, ¿no? Pero a lo mejor hablas de 10, 15, 20 personas y eso también te permite generar esas sinergias positivas entre el equipo legal y los equipos de negocio operacionales, ¿no? Eso al Genial. final creo que también suma. Y la última pregunta que te iba a hacer, porque claro, vosotros os apoyáis en el negocio, ya Guillermo lo ha dicho Luisa. En tu caso, hemos hablado un poco de lo que están aportando realmente, de si están aportando lo que las empresas están necesitando, de cómo está el sector de la prestación de servicios a las empresas, íbamos a decir a nivel internacional, pero nos hemos focalizado en España. ¿Cómo ves a estos abogados externos? ¿Te aportan? ¿Deberían aportar más? ¿Están acompañando al negocio? ¿No lo acompañan? ¿Únicamente están a la parte de las operaciones? No lo sé, ¿cuál es tu perspectiva respecto de esta parte de los externos? Yo me imagino que en mayor o menor medida todos trabajamos con externos con los que llevamos ya tiempo colaborando y se ha generado una relación de conocimiento mutuo que es positiva también, ¿no? Esto es un hándicap para aquellos otros despachos o profesionales que quieran en un momento determinado pues, prestarte a ti servicio, ¿no? Porque les va a costar más. Yo aquí señalaría o sea, yo mi confianza es absoluta, es decir, yo creo que tenemos un nivel de talento y de conocimiento y de expertise a nivel jurídico, digamos, en los despachos con los que habitualmente colaboramos y con otros que no colaboramos, pero que también están ahí, que es muy bueno. O sea, yo honestamente tengo que reconocerlo. Yo celebro el nivel técnico de los abogados y de los despachos con carácter general. Creo además que están haciendo una transición, yo creo que bueno, pues pueden ser un poco elefantiásicos, ¿no? Sobre todo los grandes despachos, pero creo que están haciendo una transición ellos mismos para adaptar su servicio mucho más a las necesidades del negocio. Creo que están dejando atrás bueno, pues todas esas reticencias que podían tener a la hora de un momento determinado de mojarse, como también decía Luisa, ¿no? Ante una determinada circunstancia, una determinada consulta, ante un determinado problema que tú tienes. Y creo que están verdaderamente entendiendo eso, que es como una especie de transición de un, vamos a decir, servicio jurídico más clásico a un servicio jurídico mucho más adaptado a las necesidades de las empresas. Yo creo que eso lo están haciendo. Sin embargo, creo que todavía queda terreno por ganar. Yo te lo digo porque es verdad que solemos recurrir a
especialistas concretos de una determinada materia, pero cuando tienes que recurrir a un despacho, una consultora, para un proyecto que es más integral y que toca distintas áreas de ese propio despacho consultora, es decir, no solamente, imagínate, corporate, sino que también toca laboral o que sí también toca cualquier otro departamento del propio despacho, ahí sí que surgen más dificultades. Porque tú tienes normalmente una relación con un socio con el que colaboras habitualmente en una determinada materia y es el socio de entrada al resto de departamentos y socios del despacho, ¿no? Pero si tú tienes que plantearles un proyecto transversal donde van a tener que funcionar distintos socios, distintos departamentos, yo creo que no todos los despachos, sino todas las consultoras seguramente sí, porque funcionan de otra manera, son mucho más flexibles, pero los despachos ya no te digo si tienen tienen que concurrir socios que están en sedes distintas del despacho, ¿no? Uno aquí en Madrid, otro en Sevilla o en Barcelona. Mucho más complejo. Yo creo que ahí todavía falta esa flexibilidad dentro de las propias estructuras de los grandes despachos para poder dar un servicio de calidad. Creo que eso falta, ¿no? A ti te conoce tu socio, sabe cómo respiras, sabe lo que necesitas, pero ya trasladarle esa necesidad a otros socios de otros departamentos con los que has trabajado y luego además el tema también de, oye, pues quién se lleva el gato al agua desde el punto de vista de los honorarios y cómo los repartimos, pues esto que parece algo que teóricamente debería ser sencillo de resolver, pues no es tan evidente, ¿no? Por poner también añadir un elemento más al debate sobre lo que también habían comentado ya anteriormente tanto Guillermo como Luisa. Totalmente de acuerdo. Me han llegado, como se dicen los pecados, pero no los pecadores, en departamentos compitiendo por el cliente, en vez de ayudando al cliente, compitiendo por el cliente, porque al final es, bueno, quién entró, quién le va a asesorar, cómo lo derivo, tengo miedo, sobre todo porque muchas veces tienes distintos socios y socias dentro del mismo área, que todos están en la captación de negocio y que muchas veces... la palabra, aunque suene complicado decirlo, más que compañeros, son competidores. No vamos a hablar de la gran cantidad de movilidad que hay en las firmas. Hay firmas en las que conoces, esto me ha pasado a mí, habitualmente trabajo con muchas por temas de publicaciones y demás, que conoces al socio de la firma A y a los 6 meses está en la firma B y a los 2 años está en la firma C y es una absoluta movilidad. Entonces, claro, entiendo perfectamente lo que me dices porque se ve, ¿no? O sea, casi el fomento de la competitividad de la empresa, que al final es la venta y la captación de servicios legales. Entonces, quizá eso se puede trasladar a que el que recibe el servicio muchas veces tenga esas ineficiencias en cuanto a, bueno, parece que más que ayudarme una empresa a la que yo he contratado servicios, tengo a personas que trabajan en esa empresa, pero que son competidores entre sí y que no me están haciendo una línea de colaboración al cliente que soy yo, que es el que los he contratado finalmente por temas o cuestiones que puedan ser muchas veces meramente personales y no corporativas. No sé, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Pues Juan, voy a dar paso a Carlos. Carlos, el último y no por ello menos importante es Carlos Alberto Ruiz, en este caso de Game. O una compañía de retail vinculada con el entretenimiento y el ocio, con los videojuegos, que además, bueno, yo en este caso como consumidor de videojuegos y como comprador de game, bueno, la verdad es que a todas vuestras tiendas las compro. Guillermo, no para mí, pero sí, sí soy cliente vuestro, por decirlo de alguna manera. Carlos, nuevamente, muchas gracias en nombre de la Asociación Española de Retail por este ratito que nos vas a dar. Y vamos a continuar sin ser muy reiterativos, porque probablemente tú tengas otras visiones o puedas aportar algunas cosas que seguramente son muy interesantes. Carlos, ¿cómo ves el panorama actual? Bueno, en lo primero, encantado de participar en este foro y de conocer a los compañeros. Pues la verdad es que, o sea, no voy a decir nada que ya los compañeros no hayan anticipado o ya hayan dicho. O sea, el tema regulatorio está siendo tremendo, está siendo brutal. O sea, porque ya no es solo es a nivel de comunitario, a nivel estatal, a nivel de comunidad autónoma, sino ya incluso hasta a nivel provincial. Todos recordamos en plena pandemia, con los cierres de nuestros locales, nuestras tiendas, como unas provincias cerraban unos locales, otras provincias cerraban otros locales. Eso ha sido, o sea, ha sido a nivel
tema laboral, tema de ERTES y demás, ha sido algo tremendo. O sea, ¿qué podemos hacer los abogados in-house? Pues la verdad es que echar muchas horas, interpretar todo lo que podamos y apoyarnos en asesores y compañeros externos, como es en nuestro caso. En nuestro caso, en el momento de la pandemia, lo más duro de la pandemia, pues tuvimos que recurrir a nuestros asesores externos, sobre todo el tema laboral, porque es imposible, o sea, a nivel interno era imposible asumir el volumen de trabajo de comunicaciones con administraciones y demás que teníamos que realizar. Por eso tuvimos que recurrir a asesores externos. Eso nos pasa muchas veces, dependiendo cómo vaya la compañía, en un punto dado, pues nos toca hacerlo en varias ocasiones. Yo, en mi caso, en mi experiencia, yo cuando entré en la empresa ya hace un montón de años, éramos una empresa pequeñita y el desarrollo ha sido muy grande. Ha sido, al cabo de los años, ha sido, igual que otras cadenas como los compañeros, ha sido muy grande. En unos momentos pues necesitamos un poco más de tema inmobiliario, otros un tema laboral, tema fiscal. Un poco ha sido a demanda. Para eso, pues bueno, yo entiendo que el abogado de empresa lo que tiene que hacer es un poco organizar y saber y detectar en qué momento la compañía tiene unas necesidades para poder contratar esos abogados externos si no se puede hacer el trabajo a nivel interno y poder dotar de esos recursos a la empresa que en ese momento necesita, claro. Carlos, una cuestión, se me ha pasado comentarlo para los compañeros, pero quizá, fijaros, una de las mayores cuestiones que tenemos a día de hoy en el siglo XXI en la mesa es la logística del transporte, que se han convertido, casi iba a decir, en el motor de las compañías. Hoy en día llegar a tiempo, llegar en forma, han hecho que la logística, que antes era un área, bueno, tradicionalmente vinculada con el almacén, el transportista, como poco técnica, a día de hoy es casi diría un aspecto esencial del negocio. Se están dando formaciones y están creciendo los equipos logísticos. Hay abogados que se están especializando en logística porque es una ventaja competitiva para cualquier empresa. De hecho, bueno, si alguien conoce Amazon, se dará cuenta que el hecho de yo pido, me llega y me desentiendo de todo lo que hay detrás, ¿no? No quiero saber absolutamente nada de lo que hay detrás, pero quizá lo tengo en la puerta de mi casa, se ha convertido en algo absolutamente fundamental. Y quizá Amazon no es solo una plataforma, o sea, es decir, la gente ve la plataforma donde compra, pero detrás de todo esto está la logística y el transporte, que a día de hoy, claro, se convierten en aspectos clave, fundamentales para la empresa, en las cuales hay que destinar tiempo. Los abogados, además, tienen que meterse en la gestión porque las empresas se están digitalizando. La que no lo estaba ya, lo está haciendo. Y la que lo está haciendo, además, lo quiere hacer aceleradamente. La que no está metido en temas logísticas se va a meter ahora. Con lo cual, vosotros, fijaros, no solo tenéis la problemática normativa, como hablas tú, de los 4 niveles, sino es que además, encima, digitalización pura, nuevas tecnologías, realidades virtuales, realidades aumentadas, creación de metaversos, que muchas veces se escapan de los conocimientos que un técnico con conocimientos legales puede tener, porque, oye, explícame de qué va el blockchain, explícame qué es un FTS, explícame si puedo o no emitir según tipo de cuestiones, es decir, ¿de dónde viene esto? Que son cuestiones vinculadas al negocio, pero que nos preguntan. Es decir, yo estoy seguro que a ti te preguntan cuestiones que se escapan, iba a decir, casi de la imaginación, ¿no? De lo que un jurista en principio espera que le pregunten, ¿no? Además de áreas absolutamente increíbles, ¿no? Yo no sé, Carlos, una empresa tan digital, tan tecnológica y tan física como la tuya, y además tan vinculada a un sector tan joven, que además requiere continuamente producto digital y requiere continuamente experiencias, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues la verdad es que nosotros ahora mismo, pues sí, como tú comentas, tenemos las dos partes, la parte digital y la parte física, pero al final todas terminan en el almacén, en la logística. O sea, porque tanto la venta física como la venta digital tiene que pasar por la logística. Y la logística está siendo, la verdad es que está siendo uno de los puntos claves de la compañía. A ver, o sea, yo no puedo vender si no tengo producto en las tiendas y si una persona me compra, necesito que mañana lo tenga en su casa.
Eso, a ver, implica una serie de retos, sobre todo también a nivel de norma, tema de exportaciones, temas de Canarias, o sea, la verdad es que tiene unas complicaciones importantes. Pero bueno, también nosotros tenemos la ventaja de que, bueno, tenemos varias compañías de logística, no hacemos una logística propia, sino tenemos contratadas varias compañías y esas compañías tienen su especialidad, tienen su personal específico para este tipo de temas de importación, DUAs y demás. Con lo cual, bueno, nosotros la verdad es que nos apoyamos bastante a nivel, en estas compañías a nivel externo para que hagan un buen trabajo y la verdad es que nosotros lo que solicitamos son resultados. Es decir, yo quiero un producto que salga hoy de mi almacén y que mañana está en la puerta de un cliente. Si no se cumple eso, pues bueno, lo que vamos digamos, balanceando con las distintas compañías que tenemos para que eso no suceda. ¿De acuerdo? Si hay problemáticas, entonces ya es el momento de que el abogado in-house, donde ya tiene que discutir, tiene que ver los temas con las compañías de logística y solucionar esos problemas. Sí, el tema de logística, fijaros, el parón de la cadena de suministros, por ejemplo, algunos de los mayores transitarios del mundo, hay alguno que conozco que asesora alguna de las, o que trabaja con alguna de las empresas de aquí, en concreto de una empresa que si yo ahora mismo saludo por la ventana, pues prácticamente puedo saludar a Juan, porque de hecho estoy muy cerca de donde tienen ellos la sede viviendo. Pero sí, la suspensión de cuentas que se ha dado en la pandemia, que esa ha sido una realidad, cuentas que a nivel logístico se ha roto la cadena y se ha tenido que parar la cadena en seco porque estaban las tiendas y los establecimientos cerrados, con otras que han sido sobretensionadas por el gran número de pedidos que ha habido. Pensad que ha habido compañías logísticas o transitarias que han tenido que readaptar su cadena de el cliente tradicional, ejemplo, sirvo a Bimba y Lola, sirvo a Bain, sirvo a Leroy Merlin, dedico todos mis esfuerzos y recursos a la vacuna, al transporte de vacunas en frío. Una readaptación tremenda, claro, al final esto ha funcionado porque existe logística. Entonces, como decías, Carlos, la logística no es que sea importante, es que es importantísima. Y quizá uno de los temas que más recurrentes cuando se habla con los equipos externos e internos es precisamente la falta de expertos en tema logístico a nivel técnico-jurídico, ¿no? Que es una cuestión que, bueno, tenemos muchos civilistas, tenemos muchos mercantilistas, tenemos muchos fiscalistas, tenemos muchos laboralistas, pero algo que es clave en el negocio, que es la cadena de suministro y el transporte, todo el transporte todavía se ve como, bueno, algunos despachos llevan transporte y algunos incluso van más allá y están especializados en derecho marítimo. Pero la importancia que la logística tiene, yo creo que a nivel técnico no está siendo acompañada por parte de especialistas en el sector legal. No sé si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con esta parte, porque claro, al final vosotros, como decíais, dependéis fundamentalmente de la cadena logística. Sí, yo entiendo que, a ver, no son, digamos, son ramas muy específicas y muy especializadas, con lo cual es un tema que a nivel interno pues no tiene sentido afrontar, ¿de acuerdo? Por eso, o sea, lo suyo es que las compañías de transporte y logística, o sea, sí que tienen que tener esos perfiles muy, muy específicos para poder, o sea, la compañía poder asesorarla y, o sea, que será, digamos, el abogado in-house de esa compañía de logística. Esa sí que tiene que tener una especialización muy importante, no solo como nosotros que tenemos una formación más genérica, sobre todo el tema de retail, lo que nos afecta a nosotros, sino que ese compañero de abogado in-house sí que tiene que tener una especialización muy, muy importante en estos temas. Y por último, porque lo hemos comentado todos, y además Juan, por ejemplo, nos ha lanzado como nuevos focos que se pueden abrir y que yo estoy seguro que en algún momento vosotros podéis hacer un foro interno, no una cosa de cara al exterior, donde probablemente algunos igual podéis hablar de estos temas, iba a decir, de una manera mucho más reservada, confidencial y quizá, como se suele decir, a más calzón quitado, ¿no? Como para poder debatir sobre estos temas. ¿Cómo ves a tus proveedores? Digo, no cómo ves, me vas a decir bien, mal, no, pero ¿cómo ves al proveedor externo en relación con lo que tú demandas a día de hoy? Pues yo los proveedores externos, o sea, compañías de asesoramiento, despachos de abogados,
Yo la verdad es que no, la verdad es que los utilizamos bastante. O sea, date cuenta que yo estoy solo en el departamento jurídico y comparto con expansión, con lo cual sí que necesitamos bastante asesoramiento externo. Lo bueno que o sea, sí buscas un asesoramiento especializado. Por ejemplo, o sea, nosotros las especializaciones las buscamos en el área laboral y el área financiero. Después ya tenemos digamos, un despacho de abogados, digamos, de gran prestigio, digamos, para, digamos, un poco cajón desastre para el resto de temas. Pero sí, son esos dos temas, fiscal y laboral, donde sí que necesitamos una especialización, sobre todo también por el tema de la normativa, o sea, lo que estaba hablando de hiperregulación. O sea, te cambia la normativa muy rápidamente. Ahora tenemos los presupuestos generales del Estado, tenemos la nueva ley de reforma laboral. O sea, tiene que ser muy específico y tienen que ser muy rápidos. Ahí es donde yo creo que los abogados externos y las consultoras externas sí tienen su función. O sea, su función de asesoramiento específico para los temas que tú les planteas. Pero también es el trabajo del abogado in-house, el de, o sea, poder traducir, digamos, esa especialización que te da la consultora o el despacho de abogados a nivel interno. Porque efectivamente, o sea, un informe, lo que comentaban los compañeros, un informe perfecto de 100 folios, hay veces que no sabes qué te estás diciendo. Y esa es la misión también un poco de los abogados de empresa, de poder traducir y aplicar ese asesoramiento a la propia empresa. Fíjate, Carlos, hemos visto desde personas que recurren puntualmente en países extranjeros a asesoramiento, personas que recurren para operaciones concretas y con especialistas concretos, y otras en las que se recurre intensivamente al asesoramiento externo. De hecho, por ejemplo, hay multinacionales que tienen dentro el equipo jurídico laboral y otras que deciden que el equipo jurídico laboral, con un tamaño mucho más grande, sea totalmente externo. Es decir, muchas veces cuando ves la propia estructura legal de las compañías te sorprende porque, iba a decir, incluso dentro del mismo sector, compañías con el mismo, más o menos el mismo rango de facturación, sus equipos son totalmente diversos. Desde tener departamento especializado de IP y IT hasta separarlos, hasta no tenerlos. O sea, es una cuestión que muchas veces es sorprendente, ¿no? Porque dirías, bueno, mismo tipo de empresa, mismo sector, mismas necesidades, mismo rango, mayor o menor de facturación, teniendo en cuenta que no hay dos empresas iguales ni se dedican todas las empresas exactamente a lo mismo, tienen grandísimas diferencias entre ellas, pese a que pueda parecer al externo, es que a mí me parece todo igual. No, mire, hay muchas diferencias entre A y B. Pero desde los equipos hay una disparidad a la hora de hacer ese equilibrio entre interno y externo que es sorprendente y que muchas veces es muy raro de decir, oiga, ¿cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Cuándo se pone dentro? ¿Cuándo se pone fuera? Antes se hablaba la palabra presupuesto, que era, parece que era todo va en función del budget, pero realmente en ocasiones, incluso habiendo presupuesto, no existen estos perfiles. Entonces, al final nos hemos encontrado, pues bueno, esta disparidad que, fijaros, de todo lo que hemos hablado aquí, de vuestras necesidades, vuestros problemas, vuestro día a día, en qué os apoyéis con o qué os gustaría que tuvieran los internos, qué capacidades tienen y, naturalmente, qué capacidades les pedís a esos externos. Yo creo que ha sido una charla muy interesante. Naturalmente daría para mucho más tiempo, lo que ocurre que el día a día nos come, no vamos a engañarnos. Ahora mismo, según salgamos de aquí, miedo tengo de saber las bandejas de entrada, los correos y las llamadas perdidas. Yo quiero dar las gracias, como siempre, a estos foros especializados que crea la Asociación Española de Retail y, por mi parte, solo agradeceros este tiempo. Espero que no se os haya hecho más largo de lo que estaba previsto y muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Compañeros, fuerte abrazo. Cuidaros. Igualmente. Muchas gracias. No, Que vaya todo muy bien. no. Hasta luego. Adiós.